¿Puede una novela sobre la vida aburrida de una mujer de provincia generar un escándalo nacional? Madame Bovary no solamente escandalizó a toda Francia, sino que llevó a juicio a su autor por inmoralidad. Hoy te voy a contar de qué trata esta obra y por qué sigue siendo relevante al día de hoy. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Martín y hoy vamos a hablar de Madame Bovary. No voy a decir que lo volví a releer para recordar y para tener fresco en la cabeza a la hora de hacer el video, porque no lo leí hasta hace poco. En su momento, en la adolescencia, yo había intentado leerlo porque había escuchado mucho hablar de él, porque todo el mundo decía que era muy bueno, pero en ese momento yo estaba leyendo otras cosas, estaba arrancando más que nada con lo que era la fantasía, con El Señor de los Anillos, con la trilogía del Elfo Oscuro, que vamos a hacer en el canal también. De hecho, vamos a empezar con El Hobbit, probablemente, porque dije que era una de las cosas que más leía y todavía no he hecho nada. Pero bueno, hace poco lo leí porque era un pendiente que yo tenía y me llevé una grata sorpresa. La verdad que fue una lectura súper agradable, una historia fascinante, bastante desesperante, con la cual me sentí identificado en algunos puntos, sobre todo más que nada en lo económico al final. Después vamos a estar hablando de eso, y como me van a escuchar decir en muchos videos, es importante saber el contexto en el que se escribió la obra. ¿Por qué? Porque nos da otro tipo de entendimiento, nos hace leerlo de otra manera, nos hace tener otra perspectiva, nos hace ver los pensamientos del autor, lo que estaba pasando por el autor, la censura que tuvo o no, o la controversia que pudo haber causado. Este libro causó y mucha. Fíjense que estamos hablando de un juicio por el que tuvo que ser defendido por un abogado, así que estuvo bueno que no lo leyeran en su momento porque no me llamó la atención. Lo empecé a leer en su momento, pero no me llamó la atención el estilo, no me llamó la atención la época en la que se basaba, no me llamaba mucho la ambientación, las descripciones. Leí un poco y lo dejé porque me aburría, y me alegro de que haya sido así y haberlo leído ahora con otra formación, con otra cabeza y con lo que he aprendido en mi carrera en lo que refiere al contexto a la hora de leer una obra. Así que podemos decir que ese no era el mejor momento para leerlo, sino ahora, y aparte fue un regalo que me hicieron para Navidad. Por eso me viene de 10 para hacer este video. Vamos a ir con la estructura de siempre, una breve biografía del autor, después vamos a ver de qué se trata la obra, tratando de no entrar en spoiler, después vamos a hablar un poquito de la controversia que generó y lo que tuvo que pasar para que fuera publicada y terminara siendo el éxito que fue, y a lo último te voy a decir algo que me gustó, algo que no me gustó y algún consejito para leerla. Gustave Flaubert nació en 1821 en Rouen, Francia. Desde joven mostró un interés por la literatura, pero fue criado en un ambiente más científico, ya que su padre era médico. Esto influyó en su estilo detallista, casi quirúrgico, con el que diseccionó las emociones y la vida cotidiana. No fue un escritor prolífico, era obsesivo con la forma y con el ritmo de las frases. Tardó años en escribir cada obra. Por ejemplo, Madame Bovary tardó casi 5 años y fue su primera novela publicada y su consagración. Murió en 1880 dejando un legado que marcaría profundamente la narrativa moderna. Madame Bovary fue publicada en 1857 y nos narra la historia de Emma Bovary. En realidad Bovary es el apellido del marido que va a tener ella después de casarse. El apellido de ella es Rouault o algo así, las pronunciaciones no son muy fuertes. Y nos va a contar cómo Carlos Bovary o Charles Bovary, un médico rural, va a ir a la casa de campo de un hombre, el señor Rouault, lo va a curar, lo va a ayudar con una dolencia que tiene y ahí va a conocer a Emma. Parece que hay un romance entre los dos, Carlos tiene su mujer, pero luego de quedar viudo, finalmente se decide por pedirle la mano al padre, a lo que el hombre acepta. Tengamos en cuenta que en ese momento se daban los matrimonios por conveniencia, los matrimonios arreglados, por así decirlo, y el señor Rouault no estaba muy bien económicamente y permite que su hija se case con el señor Bovary. Al principio la vida de Emma Bovary va a ir bastante tranquila, va a estar todo bien, pero más temprano que tarde ella se va a empezar a aburrir de esta vida en el campo, sobre todo porque va a leer muchas novelas de romance, se va a empezar a cansar de su marido, que es bastante aburrido, bastante insípido, no le ofrece ningún tipo de emociones, y ella sueña con lujos, ella sueña con la vida burguesa, ella sueña con bailes, romances, aventura, acción, pero su marido no le ofrece nada de eso. Sino que es todo lo contrario, es todo rutina, todo normalidad, todo aburrimiento para la pobre Emma. Entonces ella decide pasar a la acción, ya que siente un gran vacío existencial por todo el aburrimiento que siente en esa vida rutinaria y monótona, y va a empezar a tener amantes con los cuales se va a ver a escondida, con los cuales se va a escapar, pero eso también conlleva a que le empiece a generar gastos porque ella pretende tener una vida a la cual no puede acceder, pretende darse lujos, cuando se va a ver los amantes se ven en hoteles, se le van mucho los gastos y empieza a contraer deudas
deudas, que tapa con otras deudas, que tapa con otras deudas, y todo a escondidas del marido, que a la vez que va a tener deudas y deudas y deudas, va a empezar a endeudarlo a él, pero él no tiene la menor idea. Está buenísimo cómo el autor detalla todas las sensaciones de la protagonista, el hastío, el cansancio, el odio que va a empezar a tener por su marido, pero aún así no la va a juzgar en el relato, sino que la va a analizar con una mirada casi clínica, bastante desgarradora, despiadada y bastante conmovedora. Habíamos dicho que la novela había generado mucha controversia en su época, y es que fue así. En Francia se escandalizaron, el autor Gustave Flaubert fue acusado de inmoral, de atentar contra la moralidad, contra la religión, contra las buenas costumbres. Piensen que en ese momento el matrimonio era toda una institución que era totalmente desfavorable a la pasión, pero todo el mundo se callaba, era todo un manto de hipocresía, y todo el mundo aceptaba estos tipos de matrimonios por conveniencia, aunque nadie o casi nadie fuera feliz. ¿Por qué la justicia acusó a Flaubert de atentar contra la moral pública y religiosa? Bueno, lo acusaba porque hablaba de manera abierta del adulterio, pero sobre todo del adulterio femenino desde el punto de vista de una mujer. Y por eso yo resalto la importancia del contexto. Fíjense en qué momento y en qué contexto se escribió esta obra. El juicio fue un evento bastante conocido, bastante mediático, podríamos decirlo así, y el autor fue defendido por su abogado Jules Senard, no sé si se pronuncia así, ahora cuando lea la dedicatoria vamos a ver el nombre completo, y este abogado lo que hizo fue argumentar que la novela no buscaba glorificar la infidelidad, sino mostrar las consecuencias de la misma. Fue con esto que ganaron el juicio, Gustave Flaubert fue absuelto y la novela se convirtió en un rotundo éxito. Y hablando de este juicio que ganó, Gustave Flaubert le va a hacer una dedicatoria al comienzo del libro a su abogado. No sé si en otras ediciones está, pero al menos en la que me regalaron a mí sí. Esta es una edición hermosa, tiene algunos dibujos cada ciertas páginas. A ver si encuentro uno, se los voy a estar mostrando. Acá unos dibujos muy bonitos, no sé si se alcanza a ver. Y bueno, está acá al inicio, está el nombre del abogado, espero que me salga lo mejor posible, es nombre francés, y dice: a Marie-Antoine Jules Senard, alta pronunciation, del Colegio de Abogados de París, expresidente de la Asamblea Nacional y antiguo ministro del Interior. Querido e ilustre amigo, permítame poner su nombre al comienzo de este libro y al frente de la dedicatoria por ser usted principalmente a quien se debe su publicación. Gracias a la hermosa defensa que de ella hizo, mi obra ha adquirido, al menos para mí, una autoridad con la que no contaba. Acepte, pues, este homenaje de mi gratitud, que, por grande que sea, no llegará nunca a la grandiosidad de su elocuencia y a su interés por mí. Gustave Flaubert, París, 12 de abril de 1857. Acá está la dedicatoria que le hace Gustave Flaubert a su abogado, y como para no agradecérselo al principio, si gracias a este abogado el libro pudo ver la luz. Ahora bien, vamos a pasar a una cosa que me gusta de la novela, y es lo bien que relata el autor las pasiones, las emociones, la desesperación, todo lo que se va generando. Yo les dije que me había sentido identificado en el sentido de la economía, como entras en una cuenta, para zafar de esa cuenta te metes en otra cuenta, para zafar de esa deuda te metes en otra deuda, y después se te empieza a juntar todo, te empiezas a desesperar, querés pagar esto, querés pagar lo otro, se te empieza a juntar todo, es una bola de nieve, o que terminas tallando todo, o que un milagro del cielo te termine salvando. Tengan cuidado con las tarjetas de crédito porque son una trampa. Me encantó cómo retrata las sensaciones de la pobre Emma Bovary y cómo éstas se van transformando con el paso del tiempo. Cómo las cosas que le gustaban de su marido al principio, después termina odiándolas. Cómo termina aborreciendo las cualidades que le gustaban. Como por ejemplo, las virtudes de una persona terminan siendo los defectos más adelante. Por ejemplo, como creo que dijo Alejandro Dolina una vez, al principio le decís a una persona: me encanta lo gracioso que sos, me encanta lo espontáneo, me encanta tu espontaneidad, tu gracia, los chistes que haces, y después al final terminás diciendo: todo el tiempo haciendo chistes, no te tomas nada en serio, sos un dolor de cabeza, sos un plomo. Y ahí vemos cómo las virtudes que se amaban al principio terminan siendo defectos que se odian. Cómo a la pobre protagonista todo el hastío y el aburrimiento le termina generando un odio por su marido. Cómo, por ejemplo, se describe cuando están comiendo y ella odia los sonidos que hace al comer, cómo ella odia los sonidos que hace al dormir, cómo respira, cómo se da vuelta, cómo se viste, y cómo ella se lamenta todas las posibilidades que cree que pudo haber tenido y que no tiene por llevar esta vida aburrida y monótona, alejada de todas las pasiones y de todas las aventuras que ella lee en las novelas. También otra cosa que me gustó, que lo dije en el video de 3 libros para empezar a leer a Dostoyevsky, es las sensaciones que uno siente al leer la novela. Uno puede sentir cosas buenas con un libro, pero también se siente cosas malas como miedo, desesperación, tristeza, temor. No quiere decir cosas malas, sino que el escritor hizo un buen trabajo, y créanme que Gustave Flaubert lo logró.
Y dentro de las cosas que no me gustó, antes de decirlo, les voy a poner minuto y segundo acá para que salten directamente las personas que no leyeron el libro, es el final del pobre Carlos. Si bien es una persona sosa, aburrida, sistemática, repetitiva, el hombre en sí no es una mala persona y me pareció un poco injusto, no tanto lo que le pasa durante toda la novela, sino el final que tuvo. Me hubiese gustado que tuviera algún tipo de redención, algo que le diera una sensación de justicia, pero bueno, no fue así y si los libros terminaran como uno quisieran, no tendría sentido leer nada. Un consejo que te puedo llegar a dar es que no la leas esperando acción o giros de trama del estilo Netflix, porque es una novela que se lee con calma, prestando atención a los detalles, a las sensaciones y a los sentimientos que construye el autor. Por eso les digo, fíjense lo relevante que es esa novela, que todas esas sensaciones que les acabo de describir fueron publicadas en 1857 y aún así siguen siendo vigentes. ¿O me vas a decir que no te suena familiar algo de esto? Madame Bovary, más que una novela de adulterio, es una crítica feroz a los sueños románticos, a la hipocresía de la sociedad, a la burguesía aburrida y monótona de ese momento, al vacío de toda esa sociedad burguesa, y leerla es ver cómo muchas preguntas del siglo XIX siguen siendo totalmente vigentes. Por eso, esta hermosa novela es una obra que todos deberían leer. Esto ha sido el video por hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete, compartí. Ya pasamos los 100 suscriptores, la primera meta ya está cumplida, así que estoy súper contento, súper agradecido con todos, todo el apoyo que he recibido, la verdad que ha sido súper positivo para mí. Y hablando de la importancia del contexto, vamos a hacer un video sobre la importancia del contexto que va a ir a la playlist de misceláneas, donde no hablo de un libro en específico, sino que puedo hablar de varios libros, como por ejemplo 3 libros para empezar a leer a Dostoyevsky, o 5 libros para empezar a leer filosofía desde cero, o también opiniones del libro versus película, de la importancia del contexto y de más cosas en general que vamos a estar agregando con el correr del tiempo. Yo soy Martín, gracias por haber visto el video, gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo. Chau.